Hola, yo soy Juliana. Y yo soy Marcela, dos mujeres con dos trayectorias y millones de historias que contar. Aquí hablamos de mentalidad, crecimiento personal, lecciones aprendidas, liderazgo y todas esas experiencias que nos han transformado. Porque cuando encontramos nuestra voz, Ya no hay vuelta atrás. ¿y ahora quién nos calla? Hola Juli, qué rico estar nuevamente por aquí en Y ahora quién nos calla. Cuéntame cómo estás y qué tenemos de invitada hoy. Marce, qué rico estar contigo y con nuestros oyentes y obviamente con nuestra invitada de hoy en otro episodio. Cada miércoles es nuestro encuentro y la verdad lo disfruto cantidades. Y hoy, Marce, tenemos una invitada que creo que nos va a dejar un saldo pedagógico increíble. Creo que va a ser uno de los capítulos más enriquecedores que vamos a tener porque la gente va a poder agarrar mucho. Entonces, pues quiero presentarla como sé que yo lo haría con la importancia de su tema. Ella es Ana Puglisi. Ana es una persona que toda la vida se movió en un mundo corporativo increíble, con unos cargos muy buenos en multinacionales, y de pronto un día decide soltar todo para dedicarse al coaching, al mindfulness y a todo esto que tiene que ver como con enriquecimiento interno. Así que pues lo que nos va a presentar hoy va a ser maravilloso. Ana, qué rico tenerte acá, poder hablar de todos estos temas, sobre todo con alguien que le dio un giro a su vida y siento que va a ser súper maravilloso tenerte y aprender muchísimas cosas de ti. Bienvenida. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes por el espacio. Bueno, Ana, bienvenida, qué rico tenerte por aquí. Bueno, yo quiero empezar preguntándote quién era Ana antes de ser coach y todo lo que tienes hoy en día, a lo que te dedicas hoy. ¿Cómo se veía tu vida antes cuando trabajabas en el mundo corporativo? Claro que sí, gracias, Marcela. Mira, primero que nada, yo creo que yo soy y siempre he sido una persona sumamente curiosa y ávida de conocimiento. Siempre estoy con la mentalidad del aprendiz. Mi mente es muy flexible y abierta a absorber nueva información y a nuevas formas de hacer las cosas. Entonces, yo estudié ingeniería mecánica, yo creo que un poco por esa necesidad de entender cómo funcionan las cosas y también inspirada también por mis padres, que ambos son ingenieros. Y yo soy venezolana, en ese momento, a principios del 2000, ser ingeniero en Venezuela iba acompañado de un sueño de trabajar en alguna petrolera, que era la industria más próspera e importante en el país. Entonces, cuando yo hago mi primer trabajo, fue justamente en una petrolera. O sea, de alguna forma yo cumplí ese sueño. Sin embargo, creo que ese fue como mi primer camino hacia el autoconocimiento, porque estando yo ahí, esto era en una plataforma petrolera en el lago de Maracaibo, un lugar inhóspito en Venezuela, a más de 40 grados centígrados, rodeada de cuadrilla de hombres trabajando alrededor de mí. Yo me di cuenta que realmente ese traje no me quedaba a mi medida, no era realmente ese mi sueño. Así que decido darle otra oportunidad a mi carrera como ingeniero y trabajo en una planta automotriz, lo cual tampoco realmente llenó mi sed y mi pasión y mi curiosidad. Entonces, allí terminé diciendo, no es por aquí. Y disfruté y amé muchísimo mi carrera. Me la gocé, hice cosas increíbles durante la universidad. Además, participé en muchos proyectos interesantísimos. Pero dije, no es por aquí. Pero pues igual fue una plataforma para decir, ok, ¿qué quiero hacer ahora? Y es cuando digo, voy a darle la oportunidad a una empresa, a un mundo más corporativo. Entonces, aplico en Procter Gamble, que en ese momento yo vivía en Venezuela y era una de las empresas más importantes, con mayor presencia en el país. Y en la entrevista de trabajo me dicen, vemos que tienes habilidades para compras estratégicas. Yo nunca había escuchado qué era eso, qué hacía un comprador. Y terminé agradeciendo muchísimo a esa persona, hoy en día sigue siendo mi amigo, porque realmente terminé yo siendo una apasionada y enamorada de esa área. Aprendí muchísimo sobre relaciones interpersonales, negociación, estrategias. Entonces, a tu pregunta de quién era yo y cómo lucía mi vida en Procter, la verdad es que mi vida lucía muy bien. Procter fue una plataforma que yo aproveché muchísimo, que disfruté muchísimo. Estuve 17 años allí liderando
equipos multifuncionales, globales, locales, haciendo un sinfín de proyectos y nunca dejando de aprender. Entonces, realmente no salgo yo del mundo corporativo ni en medio de una crisis existencial, ni peleada, ni en medio de un arrebato, sino que fue una decisión bastante consciente, de la que, bueno, lo voy a dejar hasta aquí respondiendo tu pregunta porque estoy segura que vamos a entrar más en detalle. Sí, claro que sí. Claro. Ok, mira, a mí sí me da mucha curiosidad porque es que te fuiste a un lado completamente diferente a lo que pueden ser los números de ingeniería. Tal vez yo me equivoco, pero yo tengo la idea de que un ingeniero es una persona sumamente estructurada, como muy agarrada de las cifras, de lo real, de lo que se puede comprobar. Creo que es como el lado matemático de los científicos, ¿no? Entonces, de pronto identificaste que no ibas por ahí. Te pudiste ir al mundo corporativo donde hablas de esto como una escuela y se nota el cariño que le tuviste, pero cuando tú decides hacer un alto es para irte a algo completamente al otro lado, o sea, fue de blanco a negro, o sea, ahí no hubo un gris. Entonces, ¿cómo fue ese salto? Porque pudo haber sido con toda la conciencia, como lo acabas de decir, fue una decisión que te tomaste tú, no por una situación, sino algo interno tuyo que decidiste hacer, pero igual por más conciencia que haya, pienso que fue un salto totalmente radical. ¿Cómo fue enfrentarlo? ¿Cómo fue sentarte contigo y decir, ok, me voy a ir por este camino? No sé qué tan metida estabas en el tema en ese punto que tomas la decisión, pero pienso que sí fue un cambio radical. ¿Cómo lo viviste? ¿Cómo lo asumiste? Mira, sí, fue una transición que duró 10 años, diría yo, respondiendo a tu pregunta, porque la forma en la que yo entro dentro de este camino de autoconocimiento, ¿no? Que les voy contando, yo primero empiezo pues inspirada por mis papás, me graduó de ingeniero feliz de la vida, luego empiezo a descubrir, no, este no es el camino, este tampoco, en Procter empiezo a aprender muchas cosas, me llama la atención y me va muy bien, pero es hasta que me mudo a Panamá, hace 12 años, tomo mi primera clase de yoga. Yo tomo mi primera clase de yoga guiada porque sufría de tortícolis, el cuello siempre lo tenía atorado y me recomiendan hacer yoga. Yo nunca había, honestamente yo ni siquiera era una persona muy deportista, la verdad. Practicaba, hacía muy poco deporte, sino nada. No era un hábito en mi vida. Empiezo a practicar yoga y me empiezo a sentir súper bien desde todo punto de vista. Y soy curiosa, ingeniero, digo, yo necesito entender cómo funciona esto, cómo pasó, cómo pasé de un estado a otro, tanto físico como mental, porque también ya yo empezaba como a sentir otros cambios. Y inmediatamente me inscribo en un profesorado de yoga y me certifico como profesora de yoga. Durante el Wow. profesorado, yo empiezo, mi práctica empieza a conocer y a migrar un poco más hacia la meditación, que es realmente bueno, en la India, en el Oriente, el yoga está muy relacionado, realmente yoga es meditar. Haces las asanas o las posturas para que tu cuerpo pueda de alguna forma tener la flexibilidad y la fuerza y la estabilidad para sentarse largos ratos a meditar. Y ahí empiezo a descubrir entre la anatomía del cuerpo y la neurociencia y la filosofía del yoga, empiezo a descubrir esta parte de cómo funciona la mente, mis pensamientos, cómo puedo pasar de un estado al otro, cómo la calma es un recurso que siempre está disponible para mí. Y ahí se abre una vida completa de preguntas y respuestas para mí. También yo empiezo a dar clases de yoga en las noches. Tenía un grupo de yoga buenísimo en Panamá, en el Casco Antiguo, que es una zona súper diversa, internacional. Iban personas de todas partes del mundo, literal. Yo daba la clase en inglés y empiezo también a descubrir esa vocación en mí de guiar a otras personas, empiezo a recibir retroalimentación. Y entonces a tu punto, ¿no? Y yo les decía, yo también me sentía muy bien en mi trabajo corporativo, ¿no? Pero sí se empieza a abrir, a despertar una llama de que aquí hay algo en lo que yo soy buena, que nunca había descubierto, que no sabía y que me está llamando mucho. Pero entonces yo era como dos personas, como la Ana que corporativa que también le encantaba su trabajo y la profesora de yoga que estaba en leggings, en pants, meditando, con un mala, ¿no?
un poco hippie si quieres verlo, aunque nunca me sentí tan así, pero era un poco como esa dualidad. Y es entonces cuando uno de mis mejores amigos, que también es coach de meditación, me comenta que se certificó en un programa que se llama Search Inside Yourself, que fue creado por Google y y bueno, me habla un poco del programa y yo decido tomarlo yo por mi cuenta. Me inscribo en el programa y lo tomo. Es un programa de 2 días y me encantó porque de una forma muy práctica y digerible le tenía la capacidad de llevarle a cualquier persona todas estas herramientas que yo de alguna forma había aprendido, pero que creía que no se hablaban con alguien, por ejemplo, en el mundo corporativo, ¿no? Y ellos lo lograron presentar de una forma en que puede ser para cualquier persona con herramientas muy prácticas y muy útiles. Y entonces decido, todavía yo trabajando en Procter, certificarme en ese programa. Em, Además, yo ya estaba también haciendo otras certificaciones de coaching, yo seguí estudiando yoga en una escuela internacional que se llamaba que se llama Yoga Medicine, y entonces llego a Procter Gamble después de un año que me tomó esta certificación, que fue una experiencia transformacional. O sea, hice retiros de silencio, tuve la oportunidad de aprender de la mano de Daniel Goleman directamente, que es Wow. el padre de la inteligencia emocional. Llego a Procter y les digo, oigan, yo me certifiqué en este programa que fue desarrollado por Google y muchas empresas lo están llevando a sus organizaciones, y en Procter me dijeron, ¿qué tal? Que nosotros acabamos de decidir que lo vamos a incluir como parte de nuestra para líderes, la academia de liderazgo, como uno de los entrenamientos de la academia. Entonces, bienvenida a entrenar aquí y a ayudarnos a llevar este entrenamiento a la organización. Entonces, Procter, la verdad es que también le agradezco el que me permitiera desarrollar mis pasiones y mis habilidades al mismo tiempo que hacía mi trabajo de compra. Entonces, fue un camino que hice en paralelo, en el que me fui formando y desarrollando en paralelo, y siempre estuvo esa llamita. Yo sabía desde hacía mucho tiempo que algún día yo me iba a dedicar a eso. Y yo tenía como un mantra, ¿no? Que era, cuando yo pensaba en eso, yo decía, no sé cómo, no sé cuándo, pero sé que va a pasar. Y yo sabré cuando sea el momento. Tú empiezas a practicar yoga y te gusta y te sientes súper bien, pero digamos que, ¿qué fue eso que te hizo pues querer estudiarlo? Porque una cosa es que uno diga, bueno, lo empiezo a aplicar en mi vida, me sirve el yoga, pero ¿en qué momento decides estudiarlo e ir más allá? ¿Y cuál fue como ese aha moment que tú dijiste, no, es que esto es a lo que yo me quiero dedicar? Porque pues sí, paralelo fuiste haciendo muchas cosas, pero desde que te hayas metido a estudiarlo, pues fue como con qué propósito o simplemente porque querías complementar, ¿cómo fue ese proceso? Mira, de nuevo yo vuelvo a la curiosidad. Yo creo que ese es mi hilo conductor. Yo creo que todo empezó por ahí, de yo decir, o sea, es que de verdad yo creo que yo nunca había experimentado el efecto de una práctica contemplativa. Y, y cuando yo empiezo a notar esos cambios en mí, ese nivel de conexión conmigo misma, de introspección, de ecuanimidad, de calma, y luego todo lo que eso trae, además, ¿no? Además, en ese momento, bueno, te imaginarás que yo estaba experimentando muchas cosas en mi vida. Me acababa de mudar de Venezuela a Panamá, atravesando muchos cambios, en el trabajo, pues también con mucho crecimiento, con muchos retos, personalmente, terminando una relación importante, empezando una nueva relación. em, y, y al mismo tiempo integrar estas prácticas en mi vida me enriqueció tanto que sí, o sea, yo creo que simplemente quiero saber cómo funciona y cómo, sobre todo la parte mental y la filosofía del yoga, que está basado en algo tan antiguo y que apenas hoy en día estamos empezando, está la ciencia empezando exponencialmente a probar científicamente todas estas teorías y todos estos conceptos que hace miles de años
los padres del yoga ya hablaban de esto. Y luego también, bueno, empiezo a leer sobre el budismo, sobre los distintos tipos de meditación. He practicado varios tipos de meditación y en cada uno he encontrado una transformación. Entonces, yo creo que fue algo muy potente en mi vida a lo que le vi muchos resultados y que me hizo descubrir una vocación que yo no sabía que tenía. Ana, pero lo que dice Marce es cierto. Una cosa es que tú lo aproveches para ti, pero otra es que le quieras dar esas herramientas a la gente. Entonces, yo sí quiero que le contemos aquí un poco a la gente qué hay detrás de todo eso para la vida de cada una de las personas que nos está oyendo. O sea, cuando una persona se involucra en este tipo de prácticas, ¿qué es lo que encuentra en su vida? ¿Cuáles son los beneficios que trae? ¿Y qué pasa con el que dice, oye, chévere, pero por ese camino nunca he ido? ¿Cómo arrancamos? Claro. Mira, yo creo que hablando específicamente, por ejemplo, del mindfulness, ¿no? Que es una práctica contemplativa que básicamente significa prestar atención a la experiencia del momento presente, a lo que está sucediendo en tu mente, en tu cuerpo y a tu alrededor. Si yo defino eso como el mindfulness, yo lo puedo aplicar a cualquier actividad, ¿no? Pero es una actividad contemplativa porque se trata de prestar atención. Entonces, ¿qué es lo que va a experimentar una persona? Bueno, primero que nada va a empezar a sentir una coherencia entre el corazón y la mente, ¿no? Una coherencia cardíaca, le llaman algunas personas, de mente-corazón. Y eso automáticamente te integra como persona y te regresa de cualquier estado de incoherencia que puede ser ansiedad, miedo, ponle el nombre que quiera, tiene la capacidad de regresarte a un estado de calma, de quietud, de dicha, de paz, todo dependiendo del contexto, ¿no? Entonces, desde ahí vas a empezar a desarrollar muchísima ecuanimidad. Y la ecuanimidad es la base de muchas habilidades importantes en la vida y transformacionales. O sea, la habilidad de discernir, por ejemplo, para poder tomar decisiones, la habilidad de em, escuchar con mayor atención y entonces crear lazos más profundos con la gente. O sea, de ahí se derivan muchísimas habilidades que empiezan a surgir de forma natural, pero que también puedes intencionalmente practicar y desarrollar. Yo creo que esta es una de las cosas más interesantes que yo aprendí, que es lo que hoy en día conocemos como neuroplasticidad, ¿no? Que es que la mente tiene la capacidad de em, desarrollarse. O sea, es decir, tú puedes crear nuevas conexiones neuronales de acuerdo a lo que tú hagas repetitivamente, a lo que le prestes atención repetitivamente. Tú puedes desarrollar nuevas y nuevas conexiones neuronales. Entonces tú puedes de esa forma evolucionar o transformarte como persona si tú con intencionalidad decides prestarle atención a algo. Entonces, yo creo que la ecuanimidad es una de esas características que empiezas a desarrollar de manera más clara. Y luego creo que también hay un componente de empiezas a desapegarte de tus pensamientos. ¿Qué significa esto? Nosotros tenemos la tendencia, los seres humanos, de identificarnos con nuestros pensamientos. Y la realidad es que nuestra mente es como una grabadora. No voy a decir ni siquiera que es como una radio, porque la radio está al menos en un tiempo presente dándote las noticias de lo que están sucediendo. La mente ni siquiera es una radio, es como una grabadora que está todo el día repitiéndote las mismas historias miles de veces por segundo, hagas tú o no hagas nada al respecto. Siempre está esa grabadora prendida en nuestra mente. Cuando nosotros hacemos estas prácticas contemplativas y aprendemos a observar esa experiencia mental, los pensamientos que están pasando por nuestra mente, aprendemos a crear un espacio y una distancia entre yo, el observador, y los pensamientos y la grabadora. Cuando creas esa distancia y la experimentas y la vives y lo comprendes, allí yace tu poder para crear lo que quieras, porque ahí yace tu poder de elegir.
de saber que tú tienes una elección, que tú no eres tus pensamientos, que tú no tienes que reaccionar y actuar a cada uno de los pensamientos que te pasan por la mente, sino que tú, el observador, tiene la capacidad de crear nuevos pensamientos, de crear nuevas historias y de elegir. Entonces, por eso esto es tan poderoso y por eso cuando yo lo descubrí y lo apliqué y lo aplico todos los días en mí, siento un llamado muy fuerte de llevar esto a otras personas, porque es un poder muy, muy grande. Ana, y cuando tú empiezas a practicar y digamos que, bueno, tienes tus clases de yoga y luego empiezas a practicar este programa, implementarlo en Procter, ¿qué beneficios viste en pues, en tus compañeros y eso que te hicieron como confirmar? O sea, cuéntanos un poquito de los beneficios que pueden experimentar las personas que tienen, pues, que tienen trabajos obviamente súper pesados como lo hay en, pues, tanto, no solamente en multinacionales, sino en otras empresas que empezaron a ver beneficios y cambios cuando ya practican contigo este programa y empezaste a implementarlo. Claro. Mira, primero que nada, mayor bienestar emocional, menos burnout, ¿no? O sea, tú imagínate la vida de estas, un día en la vida de una persona que tiene un trabajo corporativo, una familia, que tiene muchísimas responsabilidades al mismo tiempo. Puedes estas personas experimentamos un rango de emociones súper amplio en un solo día, ¿no? Tú puedes estar cerrando el proyecto por el que tienes años trabajando con excelentes resultados, pero al mismo tiempo te estás enterando de que, no sé, hackearon el sistema de la empresa y se desata una crisis para la cual tienes que estar preparado y atento, y al mismo tiempo a lo mejor las cosas en casa no están yendo tan bien o tienes un problema que resolver también a nivel personal. Entonces, la habilidad de desarrollar inteligencia emocional, que es ponerle nombre a estas emociones, reconocerlas, nombrarlas, saber cuáles son y luego manejarlas, elegir una respuesta, ya de por sí te abre el espacio a un mayor bienestar, a un saber manejar de manera más ágil todo este rango de emociones que se pueden presentar en la vida y en la cotidianidad. Entonces, yo diría que bienestar emocional es la primera. Segundo, mayor agilidad. O sea, tienes mayor agilidad porque lo que hacemos también en este programa es que lo hacemos una experiencia individual. A pesar de que es una experiencia co-creada en grupo, es muy individual. Cada persona busca dentro de sí sus propias herramientas y te vas con un mapa que, que es un traje a la medida para ti, que te funciona a ti y que te vas con cosas que quizás no sabías de ti mismo y con herramientas nuevas que no tenías. Entonces, todo eso te da mayor agilidad para tomar mejores decisiones, para entender, por ejemplo, tus valores, qué es importante para ti, qué te motiva. Entonces, todo esto te da herramientas para ser más ágil y por lo tanto estas personas reportan mayor desempeño, reportan que su desempeño aumenta, reportan que sienten mayor bienestar, reportan que tienen la capacidad de hacer una pausa ante un impulso o ante un estímulo. Y es una capacidad que no tenían antes, por ejemplo, de hacer un programa de estos de inteligencia emocional. Y esa pausa, entonces, les permite elegir una mejor respuesta, por ejemplo. Entonces, eso también mejora sus relaciones humanas, mejor manejo de conflictos. Son algunas de las cosas que han reportado los participantes de estos programas. Ana, me da la impresión de que todo esto que estás hablando es como un empezar a vivir hacia adentro, porque creo que todos estamos entrenados para vivir hacia afuera. Y claro, te estamos preguntando por el programa que implementaste en Procter Gamble porque de alguna forma fue lo que te tocó vivir, pero hay, por ejemplo, mujeres que tienen encima la crianza, están tratando de pensar en sí mismas, están de pronto arrancando algún tipo de proyecto, pero a la vez tienen el tema de atención a su casa y a su esposo. Entonces, también pueden estar sobrecargadas y siempre viven como en función de otros, ¿verdad? Muchos viven en función de su empresa y su vida laboral y otros viven en función de otros. ¿Qué representa para una persona aprender a vivir hacia adentro? Porque es que yo pienso que uno controlándose
ocasionalmente nota la diferencia. O sea, cuando alguien sin todas estas herramientas, de alguna forma algo se le ilumina el mundo y tener una mejor respuesta ante actividades, ante situaciones, lo siente, o sea, se da cuenta de lo que pasó. ¿Cómo es ese proceso de aprender a vivir hacia adentro? ¿Cómo la gente logra mantenerlo? O sea, se necesita muchísima disciplina. ¿Hay algún tip que nos puedas dar ahorita, alguna herramienta que la gente pueda llevarse hoy para poder trabajar alguito a favor de ellos mismos? Claro que sí. Mira, yo siempre digo que requiere sobre todo valentía. Requiere valentía e intención. ¿Por qué valentía? Porque justamente yo creo que toma coraje dejar de esperar que pase algo afuera diferente para tú sentirte mejor. Y toma coraje reconocer que la respuesta siempre estuvo dentro de ti, que los recursos siempre estuvieron dentro de ti y están dentro de ti. Entonces, yo creo que lo primero que hay es que tener la valentía de parar y decir cuál es mi participación en esto. O sea, si alrededor de mí hay caos, hay sufrimiento, hay incomodidad, detenerte y preguntarte cuál es mi participación acá, sin caer en la culpa, ¿no? Porque ese es otro engaño, la culpa no nos lleva a ningún lado, pero em, sino viéndolo desde el punto de vista de la responsabilidad y del de qué me puedo hacer cargo yo. Entonces yo creo que sobre todo eso que decías de una mamá, ¿no? Que es uno de los ejemplos más claros que todos, sobre todo nosotras como mujeres tenemos de multitasking. Sobre todo una mamá que quiere ser la mejor mamá, que la mejor trabajadora, la mejor jefa, la mejor empleada, la mejor hija, la mejor amiga, la mejor esposa, ¿no? Son muchos roles y muchas demandas, o sea, estamos como recibiendo demandas de todas partes y es muy fácil caer en es muy fácil y es muy natural caer en victimizarnos de algunos, volvernos víctimas de algunos de esos roles. Entonces, hacer una pausa y, y ver que hay más cosas en tu poder de las que tú crees que hay, yo diría que es el primer paso. Ahora, esta tiene que ser una pausa consciente, o sea, o sería mejor si fuera una pausa consciente. Entonces, ¿a qué nos referimos con eso? Entonces, ahí es donde podemos desplegar las herramientas, ¿no? Y hay muchas herramientas de autoconocimiento que, de las cuales podemos utilizar, o sea, yo creo que por eso mucha gente quizás no entra o tiene como estos mitos alrededor del mindfulness, por ejemplo, de que cree que solo es sentarse a meditar y a lo mejor lo han intentado y no les funciona, siente que tienen que poner la mente en blanco y entonces sienten como esa necesidad de controlar la mente y no va para nada por ahí. O les han contado historias que no son, o lo ven incluso como algo débil, ¿no? Pero hay muchísimas herramientas que son también mindfulness, que son también contemplativas, que te pueden ayudar, o sea, detenerte a escribir, por ejemplo, escribir a mano es una herramienta súper poderosa para que tú salga el coach que todos llevamos dentro. Em, Hacer ejercicio, es algo que también a algunas personas les ayuda. Hablar con alguien más, pero hablar con alguien más no desde la queja, sino desde quiero contarte todo lo que tengo en mi plato y quiero otra perspectiva, ¿no? Saber qué más es posible, qué otras posibilidades hay. Y yo creo que si eres alguien que realmente sientes que no tienes las herramientas o que sabes más o menos el camino, pero hay mucho ruido, pues buscar ayuda. Yo creo que eso es lo que yo diría, buscar un coach, un terapeuta, a ir a algún ritual, a alguna clase, algo que te dé curiosidad, ¿no? Siguiendo un poco lo que a mí me ha ayudado también. Claro.
nivel corporativo, no solamente en Procter, sino cuando tú, pues ya ahora dedicándote a esto, has trabajado en otras empresas, eh, acerca del liderazgo compasivo, porque digamos que, pues, de pronto no todos los líderes tienen como esta práctica de conciencia de la empatía, de la parte de la inteligencia emocional y de cómo lideran. Y obviamente creo que esto empieza mucho desde el líder, sus pares y los equipos, digamos, a quienes manejan. ¿Cómo crees tú que se ha podido ir integrando esta práctica hoy en día, pues que hemos avanzado como en tantas herramientas? ¿Y qué nos puedes decir de este tipo de liderazgo compasivo? ¿Por qué crees que es importante? Mira, creo que es muy importante y creo que es muy valioso que se esté hablando más de esto, cada vez más de esto. Yo siento que todavía hay mucho camino por recorrer, pero definitivamente cada vez hay más personas conscientes de lo que significa y lo que no significa, de los beneficios que tiene, de por qué es importante y por qué el mundo necesita más de esto. Yo creo que, y gracias por la pregunta, creo que es una pregunta muy importante, Marcela. Primero que nada, creo que em, una de las primeras cosas que yo veo es relacionado al concepto de la compasión, ¿no? Y qué piensa la mayoría de la gente o muchas de las personas qué es o no es la compasión. Y, y hay definitivamente un malentendimiento del concepto. Si tú le preguntas a muchas personas, qué es compasión o qué sienten incluso cuando les nombras la palabra compasión. Muchas personas van a reportar que lo sienten como un concepto débil, algunos incluso como algo negativo. Hay personas que lo pueden ver como hasta ofensivo, hasta como hasta yo no quiero la compasión Así. de nadie. Sí, como pesar, qué pesar. Acaban de dar en el clavo, ¿no? Brené Brown, que no sé si la han escuchado, ella es Sí. una investigadora famosa sobre emociones, y tiene muchos libros. Ella dice que la lástima es el enemigo cercano de la compasión, porque pareciera que son parecidos, pero en verdad son muy diferentes. Entonces, a mí me gustaría empezar por definir compasión y tiene que ver, empieza por la empatía, ¿no? Y la empatía es esa capacidad de reconocer las emociones en otra persona. Aunque yo no esté de acuerdo, aunque no lo entienda, pero reconozco lo que está sintiendo y tengo la capacidad de caminar un rato en tus zapatos, por así decirlo. La compasión, yo digo que es la empatía en acción. Es no solo reconozco lo que sientes, sino también siento un deseo por entender qué te funcionaría a ti y qué puedo yo hacer por ti para aliviar ese sufrimiento. Y eso toma muchísimo coraje, o sea, eso es lo contrario a algo débil. Ponerse realmente en la postura de qué puedo hacer yo por el otro, qué le funcionaría al otro, requiere primero haber escuchado con mucha atención, haberte puesto en sus zapatos, haber realmente hecho las preguntas correctas y luego tomar una acción al respecto. También la compasión puede verse como a lo mejor alguien viene y, no sé, te tira un rant, ¿no? O sea, viene así cargado y molesto y lleno de rabia y te dice un montón de cosas que le pasan por la mente. Y bueno, supongamos que no es irrespetuoso, pero sí es a lo mejor fuerte, a lo mejor es fuera de lugar, a lo mejor no estás para nada de acuerdo con lo que dices. Y compasión se vería como tengo la capacidad de decir, mira, la forma en la que lo estás manejando no es la mejor, pudieras hacerlo diferente, pero vamos a dejar un momento la forma de un lado y quiero que hablemos de qué pasó, qué te pasó para que llegaras a ese punto. Y eso le da mucha profundidad porque realmente permite, vamos a hablar del problema, vamos a hablar de la causa, vamos a hablar de lo que está pasando y después nos vamos a encargar de cómo pudiste manejarlo diferente, ¿no? Entonces, eso viene también desde la compasión. Entonces, ahora si llevamos esto
que funciona a nivel personal, a nivel de padres, a nivel de amigos, también funciona a nivel del laboral, ¿no? Entonces, un liderazgo compasivo no solamente es importante porque es más humano, y creo que necesitamos eso hoy en día en el mundo, pero también es importante porque es más efectivo. Un líder compasivo tiene mayor agilidad de nuevo para tomar decisiones incluso difíciles, porque lo está haciendo desde un lugar en donde sus valores están claros, en donde está tomando en cuenta a las otras personas, en donde quizás le puede estar llevando una noticia súper dolorosa a otras personas, pero lo está haciendo desde un lugar de la compasión. Y eso por sí solo va a aliviar a ambas partes, tanto el que está recibiendo la noticia como el que la está dando. Entonces, son muchas las razones por las cuales es importante cultivar y desarrollar este tipo de liderazgo. Y bueno, solo mencioné algunas de ellas. Ana, yo me quiero ir por el lado 100% frío, porque es mi área este tema del liderazgo, ¿verdad? Tantas empresas que pueden estar perdiendo productividad porque el ambiente para sus empleados no es el mejor, porque hay un jefe que pierde un poco el lado humano. Entonces yo quiero que a estas personas que de pronto todavía lo dudan, yo quiero que le hablemos de qué pasa con la productividad del equipo cuando se aplica un liderazgo consciente como el que está diciendo Marcela, un liderazgo compasivo, entendiendo que la empresa tiene que funcionar, que tiene que haber resultados, pero desde el punto de vista 100% frío, como estrategia, ¿qué pasa cuando un líder aplica este tipo de técnicas y este tipo de compasión y empatía y amabilidad en su forma de liderazgo? ¿Qué pasa con los resultados de sus empleados? Te aseguro, mira, gracias por la pregunta, es una excelente pregunta y me encanta porque además yo soy muy transparente en algo. Yo hago esto desde la humanidad porque al final del día pues trabajo con personas y el desarrollo humano es importante y el bienestar sobre todo es importante y yo pienso que una de las personas que más sufren de falta de bienestar emocional son las personas que trabajan en este tipo de empresas que demandan tantos resultados y tanto tiempo y esfuerzo de una persona. Pero al mismo tiempo entiendo que, que no voy a hacer una revolución mundial y que las empresas van a seguir existiendo y que entregar resultados es una parte importante del ser y del por qué existen estas empresas. Entonces, también hago esto porque también le beneficia a las empresas. Y respondiendo tu pregunta directamente, el impacto positivo es directo y es exponencial. Porque, ¿qué pasa? Ya yo he hablado mucho de agilidad. Un líder que está conectado consigo mismo, que está conectado con sus valores y que está dispuesto a caminar sus valores en cada paso que da, es un líder que conecta con la gente y que entonces él está motivado porque él está guiado por esta certeza de este autoconocimiento de cuáles son sus valores y cómo yo los desarrollo y cómo los llevo a cabo, pero al mismo tiempo las personas que trabajan con él se sienten que están en un ambiente que primero que nada tiene seguridad psicológica, que es el primer factor que reportan las personas y estadísticamente hablando, es el primer factor que permite que una persona pueda trabajar a su más alto desempeño. ¿Y qué es la seguridad psicológica? Pues es este ambiente que creamos en los grupos organizacionales en los cuales todas las personas sienten que su opinión es valorada, que su punto de vista lo puede dar en cualquier momento, estén o no los demás de acuerdo, que se pueden equivocar, que se puede aprender de los errores y seguir adelante. Todo esto son algunas de las variables que incluye la seguridad psicológica. Entonces,
cuando formamos, y también decías algo muy importante ustedes, que esto empieza de abajo hacia arriba. Este tema, muchas veces las empresas quieren, ay, quiero llevar estos cursos a mis empleados, pero no a los líderes. Y son los líderes los que tienen que empezar a recibir este tipo de información para que ellos entonces desplieguen esto desde su propio, siendo ellos el ejemplo, el modelo. Entonces, definitivamente el desempeño aumenta y se genera un ambiente de confianza, que la confianza es súper importante, porque ¿qué pasa cuando no hay confianza en los grupos de trabajo? Se vuelven totalmente ineficientes. Si la confianza creemos que es de una sola vía, ¿no? Muchas veces creemos, no es que yo me tengo que ganar la confianza de mi jefe, o por el contrario, no es que se tienen que ganar mi confianza. Y eso es un poco cierto, pero nadie se va a ganar la confianza ni haciendo todo lo que esté en sus manos de alguien que no sabe o no quiere confiar. Entonces, eso también es una habilidad que se desarrolla. Confiar es algo que otorgas y que tienes que aprender cómo otorgarlo. Pero cuando trabajas en una dinámica de desconfianza, los resultados de la compañía pasan a segundo plano. Todo el mundo está trabajando por cuidar su pellejo, como decimos, ¿no? Todo el mundo está, uno, trabajando por demostrar o sobredemostrar todo el tiempo cómo él sí puede, sí sabe, sí está haciendo las cosas bien, y otro está trabajando por demostrar todo el tiempo cómo estás cómo estás errado. Entonces, los resultados de la compañía quedan a un segundo plano, versus que cuando trabajan desde la confianza, em, ambos están trabajando por los mismos objetivos que al final del día son los resultados de la compañía y lo están haciendo de una forma ágil y eficiente, porque no hay esa, te tengo que demostrar, sino cada quien está jugando su parte. En tu experiencia ahora cuando vas a dictar, digamos, capacitaciones o conferencias en las empresas, ¿qué encuentras más común así de primer abordaje? Porque otra cosa es cuando ya después de tu curso, ¿qué desarrollas? ¿Líderes compasivos o líderes que solo los siguen por posición? O sea, jefes. ¿Cuál es el común denominador en, pues, en tu experiencia de cuando has ido a las empresas a, digamos que a trabajar todas estas partes de los programas y del coaching? Mira, yo creo que hay de todo, honestamente, y yo creo que ese es el reto más importante como guía yo de un grupo diverso, es que cada persona está en un punto distinto de esta jornada, ¿no? De este camino. Y encuentras en todos los puntos, pero yo creo que cada persona se lleva un aha moment de esta experiencia. Cada persona se lleva algo que es personal y que es una herramienta o algo que le hizo clic y que le va a ayudar a regresar a su vida personal y profesional, porque también reportan mucho que estas herramientas las usan en ambos ámbitos, ¿no? Tanto personal como profesional, pero cada uno se lleva algo. Para algunos es, por ejemplo, eh, cuando yo hice el curso, por ejemplo, que fue ya hace varios años, y ya yo venía les contaba, de hacer todas estas prácticas contemplativas, de hacer el coaching y todo, pero cuando yo hice Search Inside Yourself como participante, hacemos muchos ejercicios de escucha atenta. Y para mí fue un abrir los ojos, el darme cuenta que yo no escuchaba realmente de forma mindful, ¿no? Atentamente. Y eso nos pasa a la mayoría de las personas, ¿no? Escuchamos para responder, no escuchamos para entender. Pero luego aquí lo llevamos a otro nivel, o sea, aquí escucho el contexto en el que me estás hablando, escucho lo que sientes, los sentimientos que acompañan lo que me estás diciendo. Entonces, es un nivel de profundidad mucho, mucho mayor, por ejemplo, el de la escucha. Entonces,
Creo que cada persona se lleva algo distinto, algunos conectan mucho con la parte de resiliencia, otros con la parte de motivación, de cómo automotivarse, cómo encontrar eso que les apasiona, eso que les hace vivir, estar concentrados y comprometidos con la actividad que tienen enfrente, entonces estar en un estado de flujo. Pero cada persona está en un punto diferente y he conocido líderes increíbles a lo largo de este proceso, pero que siempre de igual forma se llevan algo y que es muy gratificante que me dicen, em, me llevo herramientas que me van a hacer definitivamente conectar mejor con las otras personas, que son las bases también del bienestar. Entonces, yo creo que hay de todo. Mira, me encanta, Ana, me encanta porque mucha gente cree que esto es romanticismo y yo sí estoy convencida que somos seres emocionales y que nuestras emociones bien ajustadas nos hacen responder diferente a todo en la vida. O sea, cuando estamos como con todo alineado y cada cosita funcionando bien, pues evidentemente alrededor nuestro todo empieza a funcionar mejor. Yo quiero que le demos un ejercicio a la gente. Cuéntame, por ejemplo, el ejercicio de escribir. ¿Cómo podemos guiar a las personas? O sea, ¿qué guía le podemos dar para que ellos terminando este episodio de pronto se sienten, escriban algo o hagan algún tipo de análisis? O sea, de ya para allá, ¿qué herramienta podemos darles para que ellos hoy sientan que pueden arrancar con algo de lo que estás sugiriendo y de lo que tú enseñas? Muchísimas gracias. Mira, yo creo que el ejercicio de diario lo puedes hacer de dos formas, ¿no? Hay una forma que yo hago mucho también, que es simplemente sentarte a escribir sobre ningún tema en particular. Esto sobre todo es buenísimo si lo haces en las mañanas, pero la verdad cualquier hora del día, sobre todo cuando sientes que tienes muchas cosas en la mente, sentarte a escribir. ¿De qué forma recomiendo hacerlo? Recomiendo hacerlo con lápiz y papel o en el iPad, con el lápiz del iPad, porque sí está demostrado y hay estudios científicos que demuestran que hay una conexión entre nuestro cerebro y nuestra mano a la hora de estar escribiendo que hace que fluya de forma diferente versus que si estás tipeando en una computadora, ¿no? Entonces, que tomen en silencio un cuaderno, lápiz y empiecen a escribir lo que venga a la mente sin parar y se pongan un tiempo, 3 minutos, 5 minutos, 2 minutos, el tiempo que tengan y empiecen a escribir sin parar. Incluso si lo que tienen que escribir es, no sé por qué estoy haciendo esto, no me viene nada a la mente, les aseguro que si no paran de escribir, las cosas empiezan a fluir y empiezan a fluir y a fluir y a fluir y a fluir y dejen que fluya lo que sea. Esto es algo que no va a leer nadie, esto no es un diario para escribir qué me pasó hoy, con quién hablé, no, es para que fluya el caos mental que tenemos. Y de ahí puedes elegir o no leerlo, lo que escribiste, pero seguramente va a salir algo que es lo que llamamos un insight, ¿no? O sea, un ajá, un algo que dijiste, creo que esto era lo que necesitaba escuchar. Entonces, esta es una forma de tú misma encontrar algo dentro de ti que te pueda ayudar. Otra forma es usando preguntas y respondiendo esas preguntas de la misma manera, pero respondiendo específicamente, o sea, de la misma manera, sin levantar el lápiz del papel por un tiempo definido, pero respondiendo una pregunta específica. Y la pregunta, mira, depende de lo que quieras, pero puede ser desde, por ejemplo, cuando estoy contento o contenta yo. Entonces ahí empieza a escribir, ok, cuando yo estoy contenta, esto es lo que está pasando dentro de mí. Yo estoy, no sé, a lo mejor cuando estoy contenta, yo estoy pintando, o yo estoy cantando, o yo estoy trabajando en esto, o yo estoy con mi hija, o yo estoy, surgen cosas, ¿no? Entonces, puedes usar ese tipo de lo que llamamos como prompts para escribir o cómo me siento. Entonces, esa es una forma, por ejemplo, de ir escribiendo cómo te sientes y entonces ir poniéndole un nombre a eso que estás sintiendo, porque una de las bases de la inteligencia emocional es poder nombrar lo que sientes.
ya ahí tienes medio camino andado en después poder manejarlo, ¿no? Entonces, puedes hacerlo de las dos formas. Estupendo, buenísimo. Y bueno, antes de que Marce haga su resumen y su pregunta, porque siempre Marce nos saca unas conclusiones maravillosas de los episodios, Es yo quiero bastante saber difícil. si es que de verdad esto daba para un episodio largo. Nosotros Para, normalmente programamos un episodio, pero encontramos tantos tesoros en las charlas que tenemos que siempre quedamos prometiendo segundos episodios. En algún momento nos va a tocar cumplir con eso, Marce, porque si no nos van a empezar a regañar. Pero yo quisiera saber si tú también ofreces el coaching o acompañamientos online, porque creo que es valiosísimo dejar eso aquí en la información del podcast, del episodio, para que la gente pueda contactarte. Pienso que para muchas personas se les abrió el huequito de la curiosidad y pueden querer saber más, aprender, y sería valiosísimo poderles dar tu acompañamiento y que puedan contactarte. Sí, completamente. Yo hago coaching uno a uno. Me pueden contactar, yo diría que lo más fácil, vayan a Instagram, ana.puglisi. Allí me pueden mandar un mensaje, yo les envío el link de mi calendario y la información para agendar sesiones. Y sí, hago acompañamiento uno a uno. Es como una especie de life coaching y trabajamos como en peticiones para cómo transformar o cómo ver algo desde una perspectiva diferente y te llevas un plan de acción para aplicar. Sí, con todo. Ana, antes de hacer el resumen, si tú tuvieras que dejar una sola frase para las personas que nos están escuchando hoy, que de pronto no saben por dónde empezar, que sienten que su mente no se calla, ¿cuál sería esa frase que les dirías? Mira, yo les diría no, que no se les vaya, que no se les pase la vida sin conocerse, que no se les pase la vida sin saber quiénes son realmente. Em, y que hay posibilidades de construirte un traje a tu medida, de rediseñar tu vida para que te funcione a ti. Y la forma de empezar es haciendo una pausa. Muchas veces crees que no tienes el tiempo, pero toma 3 respiraciones. Y un poco para complementar también lo que me preguntaba antes Juliana, o sea, escribir es una práctica muy linda y muy efectiva, pero a veces es nada más parar y tomar 3 respiraciones conscientes. Solo eso te va a regresar a la calma, a la quietud y te va a abrir la perspectiva, te va a sacar de la visión túnel y te puede abrir a las posibilidades que realmente están enfrente de ti y que quizás simplemente no estás viendo. Entonces, tomen 3 respiraciones, abran los ojos de nuevo y quieran ver esas otras posibilidades que, que seguramente pueden existir. Me No, encanta. espectacular. Me Sí, encantó. esto nos daría, este resumen está un poco complejo porque quisiera repetir todo el episodio, pero bueno, resumiendo un poco, digamos que lo que conversamos hoy con Ana en todo este camino de ella, de pronto de autoconocimiento, una de las invitaciones que tenemos aquí con Ana es buscar dentro de nuestro interior, que tenemos siempre todas las respuestas y tenemos todas las herramientas para poder hacerlos. También como a través del mindfulness, de ejercicios de respiración y de escritura, podemos ir encontrando nosotros las mismas respuestas que tenemos, que de pronto ponerse a respirar o entender un poco tus pensamientos no quiere decir que te tenga que asustar o que no vas a tener como parar esta mente loca que tienes mil cosas al tiempo, sino que te permite también escucharte, analizar sin cuestionarte y poder tomar una acción después de que ya lo identifiques. Adicionalmente, en el camino, pues la inteligencia emocional nos brinda la manera de poder nombrar las emociones sin juzgarlas, identificar qué sentimos
por qué lo sentimos, qué nos llevó a eso. Y pues obviamente tener como consecuencia de que de pronto si tenemos una reacción en el momento por alguna tristeza o por algo que no nos gustó, ver cómo podemos parar, respirar, analizar la emoción y después, de pronto para otros momentos, entender qué fue lo que nos hizo responder de esa manera. Cuando hablamos de nuestras familias, nosotras en nuestro rol como mamá, como líderes o con compañeros de trabajo, una de las cosas es escuchar con compasión, que viene siendo la parte empática de nosotros, conectar desde cómo se siente el otro, cómo son, qué está sintiendo la otra persona, cómo es caminar en sus zapatos. Muchas veces así no sea de la manera correcta, es entender un poco qué lo llevó de pronto a responderte de esa manera, ver cómo lo solucionamos y no tomarse la acción de manera personal. Y esto definitivamente nos invita, digamos que a tener algo definitivamente empático entre nosotros y sobre todo un poco de conciencia o de awareness que en cualquier momento nosotros no vamos a estar en un buen día y que lo que esperaríamos de otros es que tuvieran empatía con nosotros en esos momentos, que no nos juzgaran por un mal momento donde no supimos gestionar una emoción. Para nosotras como mamás, pues poder brindarle estas herramientas a nuestros hijos de inteligencia emocional es muy bueno porque en nuestra educación de pronto no formó parte la inteligencia emocional y el aprender a nombrarlo. Simplemente te sentías de cierta manera o tu papá te regañaba, pero no entendías qué había detrás de esa acción. Y pues hoy en día con las herramientas que esperamos que cada vez se integren más, es algo que nos permite. Y por último, yo creería que es el tema de que decía Ana muy bonito de nunca perdernos esa oportunidad de conocernos, de reprogramar nuestra mente y de cambiar ese pensamiento de decir no puedo cambiar por decir cómo lo voy a hacer. Porque ya sea que hay personas como Ana que te pueden brindar herramientas y acompañamientos, hay gente a tu alrededor y hoy en día hay acceso a Internet con mucha información valiosa que te permite a ti empezar a tomar esa conciencia. Entonces la invitación hoy es respirar, escribir, buscar información o buscar una persona como Ana que te pueda guiar en este proceso, pero nunca dejarte de última opción y digamos que negarte la posibilidad de estar en paz contigo mismo y cada vez trabajar en tu conocimiento. No sé si creen que me faltó algo, pero de repente Yo me creo que quedaba estuvo pensando. súper completo, Marce, pero creo que la gente va a quedar con ganas de saber más. Así que yo creo que nos va a tocar complementar esto porque creo que son herramientas valiosísimas. Más allá de lo que pase afuera, es lo que va a pasar contigo cuando las empieces a aplicar. O sea, creo que la ganancia es absolutamente individual y yo creo que si uno a uno vamos cambiando, el mundo cambia, ¿no? Exactamente, yo creo que esa es la visión que, aunque suene muy aspiracional, pues es porque hago lo que hago, ¿no? Porque de alguna forma yo creo que poquito a poquito podemos cambiar el mundo. Buenísimo, maravilloso. Ana, muchísimas gracias. Muchas gracias, nos encantó tenerte aquí. Y a mí me encantó conversar con ustedes, muy lindas, muy buenas preguntas y sí, yo también quedé con ganas de seguir conversando, así que cuando quieran, Tenemos muchísimas. que cuadrar agendas para otro episodio. Claro que sí, Así Bueno, es. muchas gracias.